Buenos días, docente. Mi nombre es Zulka Cambial Lady y a continuación voy a desarrollar los 3 ejercicios que me tocaron sobre mecánica de fluidos. Bien, aquí tenemos el primer ejercicio que escogí y dice: el manómetro que se muestra en la figura contiene aceite 850 kilogramos sobre metros cúbicos. Agua y mercurio. Determine A. La presión absoluta en el fondo del mercurio del tubo en U. B. ¿Qué presión hay en el tubo abierto y 9 centímetros debajo de la superficie libre? Y C. ¿Qué presión absoluta tiene el gas y qué presión manométrica tiene el gas? Bien, para ello aquí tenemos la figura y nos dice que el aceite tiene 7 centímetros debajo del gas. El agua está a 5 centímetros y por este lado tenemos que el agua tiene 9 centímetros y el mercurio tiene 15 centímetros. Para ello nosotros vamos a realizar la conversión en metros, que aquí tenemos la primera altura 1, que sería 7 centímetros, convirtiendo a metros es 0,7 metros. Y la altura 2, que es el agua, tenemos 0,05 centímetros, 5 metros, perdón. Y la altura 3 tenemos 0,05 metros. Siguiendo con ello, vamos a colocar los datos. Aquí tenemos el aceite, vamos a poner los datos. Del aceite tenemos que es la densidad del aceite es 850 kilogramos por metros cúbicos. El agua nos dice, bueno, como ya sabemos, la densidad del agua es 1000 kilómetros por metros cúbicos. 1000 kilogramos por metros cúbicos, perdón. Y para el mercurio, acá ponemos mercurio, la densidad del mercurio, que es su símbolo es Hg, sabemos que es 13.600 kilogramos por metros cúbicos. Conociendo esto, vamos a resolver la primera pregunta que nos dice: determinar la presión absoluta en el fondo del mercurio del tubo en U. Aquí ponemos A. Y tenemos presión absoluta es igual a presión atmosférica más la densidad del agua, que en este caso nos pide, por gramos, por gravedad, por altura, más la densidad del mercurio, que es Hg, por la gravedad, por la altura. Bien, y acá desarrollando tenemos presión atmosférica, que es igual, sumando todo esto nos da pues 101 300 newton por metros cuadrados. Ok, acá ponemos presión absoluta, que es igual a 100.300 más 100 por la gravedad que conocemos que es 9,81 por 0,09, que es la altura, más 13.600
que es la densidad del mercurio, más la gravedad, como ya conocemos, bueno, por la gravedad en este caso, que sería 9,81 por la altura, que es 0,05. Entonces tenemos la presión absoluta, que es igual a 122.195,5 newton sobre metros cuadrados. Esta sería la primera respuesta de la pregunta A, que es la presión absoluta. Ahora nos pide la segunda pregunta, que dice: ¿qué presión hay en el tubo abierto 9 centímetros debajo de la superficie libre? Bien, para ello vamos a poner aquí B, presión en C. Presión en C. Bien, la presión C va a ser igual a la densidad del agua, H2O en este caso, por la gravedad, por la altura. Ya. Ok, ponemos presión en C es igual, reemplazando los datos de la densidad del agua, como ya sabemos que es 1000, por la gravedad, que también conocemos que es 9,81, por la altura, que en este caso nos da 0,09 grados. Esta sería la primera respuesta de la pregunta A, que es la presión absoluta. Ahora nos pide la segunda pregunta, que dice: ¿qué presión hay en el tubo abierto 9 centímetros debajo de la superficie libre? Bien, para ello vamos a poner aquí B, presión en C. Presión en C. Bien, la presión C va a ser igual a la densidad del agua, H2O en este caso, por la gravedad, por la altura. Ya. Ok, ponemos presión en C es igual, reemplazando los datos de la densidad del agua, como ya sabemos que es 1000, por la gravedad, que también conocemos que es 9,81, por la altura, que en este caso nos da 0,09. Multiplicando todo ello tenemos la presión en C, que nos sale como resultado 882,9 newton sobre metros cúbicos, metros cuadrados, perdón. Y aquí tenemos la respuesta de la segunda pregunta. Ahora pasamos a la pregunta C, que nos dice: ¿qué presión, qué presión absoluta tiene el gas y qué presión manométrica tiene el gas? Para la presión ponemos C, que presión absoluta del gas, presión absoluta, bueno, ya conocemos del gas, tenemos aquí. Como el gas se encuentra en este caso en la rama izquierda, vamos a colocar presión absoluta es igual a la presión más densidad del aceite por la gravedad por altura 1, más la densidad del agua, H2O, por la gravedad por la altura 2, más la densidad del mercurio, Hg, por la gravedad por altura 3. Bien, aquí en este caso vamos a despejar la presión, que es igual a la presión absoluta pasa como negativo, entonces sería menos presión absoluta
y volvemos a copiar lo mismo, que es la densidad del aceite por la gravedad por la altura, 1 más la densidad del agua, H2O por la gravedad por la altura, 2 más la densidad del mercurio, Hg, por la gravedad por la altura, 3. Continuamos, ponemos aquí presión es igual a la presión absoluta menos, en este caso vamos a despejar porque todos tienen la gravedad por la densidad del aceite por la altura, 1 más la densidad del agua por la altura, 2 más la densidad del mercurio, Hg, por la altura, 3. Ok, seguimos y pues acá tenemos la presión es igual, reemplazando los datos, tenemos aquí es 122.195,3 menos 9,81 por 850 por 0,7 más 1000. Ahora pasamos con el ejercicio 2. Nos dice, un manómetro en U que contiene mercurio tiene su brazo derecho abierto a la presión atmosférica y su brazo izquierdo conectado a una tubería que transporta agua a presión. La diferencia de niveles de mercurio en los brazos es 200 milímetros. Si el nivel de mercurio en el brazo izquierdo está a 400 milímetros por debajo de la línea central de la tubería, determina la presión que fluye el líquido por la tubería. Ok, aquí podemos observar la imagen y sabemos que este es el brazo abierto que está que tiene la presión atmosférica. Aquí tenemos A y B, es el segundo. Entonces aquí va a haber una presión A y una presión B. Nos dice que uno de los brazos es de 200 milímetros y el otro que está sobre 400 milímetros. Entonces, para ello vamos a convertirlos a metros, que sería, aquí en este caso la altura 1 es igual a 200 milímetros, que sería 0,2 metros. Y esta es la altura 2. La altura 1, que es igual a 400 milímetros, entonces sería 0,4 metros. Y pues aquí conocemos la presión del mercurio, que es igual a 13.600 kilogramos por metros cúbicos. Ya. Entonces, acá ponemos a la velocidad constante. P es constante. La presión es constante. Acá ponemos en el tubo 1, vamos a poner la presión A es igual a la presión B. Despejando, aquí vamos a poner la presión A es igual a la densidad, la presión más la densidad del agua, que es H2O, por la gravedad por la altura, 1, la presión B, que es igual a la
presión atmosférica más la densidad del mercurio por la gravedad por la altura 2. Bueno, y aquí igualando vamos a tener pues la presión es igual a la densidad del agua H2O por la gravedad por la altura 1, que es igual a la presión atmosférica más la densidad del mercurio, que es Hg, por la gravedad por la altura 2. Ok, acá seguimos, que es presión igual a la presión atmosférica más la densidad del mercurio, Hg, por la gravedad por la altura 2, menos, aquí vamos a restar la densidad del agua, H2O, por la gravedad por la altura 1. Aquí tenemos presión es igual a, reemplazando los datos tenemos 101.300 más 13.600, que es la densidad de mercurio, por la gravedad que ya conocemos que es 9,81, por la altura 2, que es 0,2, menos 1000, que en este caso es la densidad del agua, por 9,81 la gravedad, por 0,4 la altura 1. Bien, y sumando todos estos datos nos va a dar un resultado de 124.059,2 newton por metro al cuadrado. Y este sería nuestro resultado del ejercicio 2. Por 0,05 más 13.600 por la altura, que en este caso es 0,05. Y aquí tenemos la presión, que sería 109.997,05 unidades newton metros al cuadrado. Bien, eso sería nuestra presión absoluta. Y también nos pide qué presión manométrica tiene el gas. Bien, aquí vamos a colocar presión manométrica. Ponemos presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Presión manométrica, que es igual a la presión menos, presión absoluta menos la presión atmosférica. Aquí reemplazando los datos tenemos a 109.197,5 menos 101.300. Ok, y entonces nos va a dar como resultado la presión manométrica 7.897,03 newton metros al cuadrado. Y con esto concluimos nuestra cuarta pregunta del ejercicio número 1. Continuando con el tercer ejercicio, nos dice: un tanque de agua está interconectado mediante un manómetro de mercurio con los tubos inclinados, como se muestra en la figura. Calcula la presión en el tanque A. Aquí tenemos nota. La presión atmosférica es igual a 1,013 por 10 elevado a la 15 pascales.
Bien, aquí vemos la imagen y aquí tenemos el agua que pues tiene 12,5 centímetros por encima del mercurio, que aquí tenemos un 25 centímetros y debajo 37, un ángulo de 37. Y aquí por otro lado tenemos el agua que está a 12,5 centímetros. Como podemos observar, esta línea de aquí se encuentra mucho más abajo que esta altura de aquí. Entonces, pues sabemos que la presión B es igual a la presión C. Aquí tenemos la presión B menos la presión A más la densidad del agua por la gravedad por la altura 1, en este caso, más la presión, densidad del mercurio Hg por la gravedad por la altura 2. Como sabemos, esta es una fórmula y acá tenemos presión C es igual a la presión atmosférica más la presión, la densidad del agua H2O por la gravedad por la altura 3. Igualando, aquí vamos a tener, igualando presión A más la densidad del agua H2O por la gravedad por la altura 1 más la densidad del mercurio Hg por la gravedad más la altura 2 es igual a la presión atmosférica más la presión, densidad del agua H2O por la gravedad por la altura. La presión A es igual a, reemplazando los datos, vamos a tener aquí 101.300 más 1000 por 9,81, que ya sabemos eso, sobre 100. Entre paréntesis ponemos 9,88 menos 7,52, paréntesis menos la densidad de mercurio, que es 13.600 por 9,81 por 15 sobre 100. Y bueno, desarrollando todo esto en la calculadora nos va a dar una presión A que es igual a 81.462,218 newton por metros cuadrados. Y esta sería nuestra respuesta de la presión en el tanque A. Y eso es todo. Gracias. El principio de Arquímedes, en el cual nos dice que la fuerza de flotación va a ser igual al peso en el aire menos el peso en el agua. Y como en el mismo problema nos da los datos, nuestra operación nos va a quedar así. Lo que nos va a dar un igual de 20 newton.
Ahora, también debemos saber que la fuerza de flotación va a ser igual a el peso del volumen desplazado en el agua. Y esto nos va a dar la siguiente ecuación. Donde G es la gravedad, esto es el peso en el agua y esto es el volumen de la piedra. Ahora, en el problema nos indican que el peso del volumen en el agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces ahora pasamos a resolver. Nos quedaría el volumen va a ser igual a la fuerza de flotación sobre el peso en el agua por la gravedad, y esto nos va a dar un igual de 20 porque ya hallamos cuál era la fuerza de flotación sobre 1000, que es el peso del volumen desplazado en el agua, por la gravedad, que ya sabemos que es 9.81, ¿no? Haciendo unos cálculos, nos va a dar igual que el volumen va a ser igual a 0.00204 metros cúbicos, lo que se podría convertir a 2,4 litros. Y esa sería nuestra primera respuesta. Bueno, en el ejercicio 2 nos pide hallar la densidad del objeto y del líquido desconocido. Primero vamos a empezar con la densidad del objeto, lo cual nos va a dar la siguiente fórmula. Ahora, para nosotros poder calcular estos valores, vamos a usar también el principio de Arquímedes, el cual nos dice que la fuerza flotante va a ser igual al peso del agua por la gravedad por el volumen, ¿no? Y ahora acá nomás pasamos a resolver con todos los datos que nos dan en el problema. Acá nos dice que la fuerza flotante es 150, el peso en el agua es de 1000 por la gravedad, que es 9.81. Y ahora solo nos quedaría operar. Lo cual nos da que la densidad del objeto va a ser igual después de operar, sabemos que la respuesta es 0.0153 metros cúbicos. Ahora, para poder hallar la densidad, tenemos que dividir 100 entre la cantidad que hemos sacado, que es el volumen. Lo cual nos va a dar 6.535,95 kilogramos
sobre metros cúbicos. Y esa va a ser la densidad de nuestro objeto. Ahora vamos a hallar la densidad del líquido. Aquí también vamos a usar el principio de Arquímedes, solo que ahora con el peso del líquido. Usamos la misma fórmula y solo nos queda operar. La fuerza flotante sobre la gravedad por el volumen. En los datos del problema ya nos indica cuál es la fuerza flotante. La gravedad sabemos que es 9,81 y hallamos también lo que es el volumen. Entonces solo nos tocaría colocarlo en esta fórmula de aquí. Ahora operamos. Lo cual nos va a dar la respuesta de que el peso líquido va a ser igual a 950.7 kilogramos entre los metros cúbicos. Y así hallamos la otra respuesta. Ahora vamos a resolver el ejercicio 3. Bueno, para este ejercicio vamos a utilizar una ecuación de equilibrio, la cual nos dice que el peso de la esfera que tenemos como dato en el problema lo vamos a multiplicar por la gravedad por el volumen. Y esto nos debe dar lo mismo que el peso del líquido por la gravedad por el volumen que está sumergido. Como en los datos del problema nos dice que el 50% del volumen está sumergido, llegamos a la conclusión de que 0.5 por 1000 va a ser igual a 500 kilogramos sobre metros cúbicos. Con esta fórmula lo que hemos hecho es hallar la densidad del agua. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hallar la densidad en el aceite. Como sabemos, el agua y el aceite tienen distintas densidades, pero se opera de manera parecida. Ahora nos dice que para el aceite está el 40% sumergido. Entonces vamos a tomar nuestro dato de la anterior resolución y lo vamos a igualar con el 0.4 por el peso del aceite. Lo cual nos quedaría algo así. El peso del aceite va a ser igual a 500 sobre 0.4, que es el porcentaje que está sumergido. Y esto nos va a dar un igual de 1250 kilogramos sobre metros cúbicos. Y es así como hemos hallado también la densidad en el aceite.